Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy su amiga Jimena Dos Santos y estamos a través de www.prideradio.com.mx, la radio diversa. Y recuerden que a mí me pueden seguir personalmente a través de Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Y bueno, en esta ocasión vamos a hablar acerca de la orientación homosexual. Si realmente tú eres una persona homosexual o única y exclusivamente tienes sexo con personas de tu mismo sexo, de tu misma identidad biológica, genital, reproductiva y también con la misma construcción de género que la tuya. Es importante poder comprender estas clasificaciones, estas divisiones, porque ello nos da más información y nos da la pauta para comprender en dónde estamos paradas, en dónde estamos parados, cómo podemos definirnos en esta sociedad y sobre todo con qué tipo de personas podemos tener más identificación, con cuáles personas nos podemos sentir más compenetradas y con las cuales podemos convivir mucho mejor, pues con ellas podemos platicar acerca de nuestra vida íntima sexual, no por ello aludiendo o excluyendo a otras personas de una orientación sexual distinta a la nuestra. Así que no te despegues, este programa va a estar buenísimo. ¿Y tú eres una persona homosexual o solamente tienes sexo con personas de tu misma identidad biológica y de género? No se despeguen, los dejo con un corte infomercial. ¡Mua! Escuchas Pride Radio. Visita nuestra página de internet y ponle play los 365 días o infórmate con lo mejor de la comunidad LGBTTIQ de México y del mundo entero. Visita www.prideradio.com.mx.
disco boy, wanna dance with you, wanna hold you tight, wanna make you mine tonight. Yabby dabby day, oh boy, I wanna be a disco boy, wanna dance with you, wanna hold you tight, wanna make you mine tonight. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Estamos aquí en su programa Transicionando a través de www.praidradio.com.mx, la radio diversa. Yo soy su amiga Jimena Dos Santos y recuerden que a mí me pueden seguir personalmente a través de Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Y bueno, en esta ocasión vamos a hablar acerca sobre la orientación homosexual, o si simple y sencillamente eres una persona que disfruta tener coito sexo genital sin ningún compromiso más allá del placer con personas de tu mismo sexo y del sexo opuesto. Y bueno, esta situación, este programa nace a partir de que constantemente me llegan pacientes a mi consultorio, personas que me escriben inbox, que me envían mensajes y tienen dudas, manifiestan una gran angustia que les llega a ocasionar el no saber dónde encasillarse, el no saber cómo considerarse ellos mismos, no saber cómo identificarse, cómo proyectarse ante la sociedad después de haber estado con alguna persona de su mismo sexo, y más aún si el encuentro fue agradable. Se cuestionan si ese gusto que les ha surgido por personas, en este caso, que transicionan de una identidad de género a otra, en este caso personas transexuales, hay hombres o mujeres transexuales. Y bueno, antes de continuar, vamos a hacer un paréntesis. ¿Qué es una persona transexual? Bueno, es una persona que nace con determinado sexo biológico y su construcción de género es distinta a la que concuerda supuestamente según la cultura cisexual con su genital. Esto es, nacen con pene, se construyen como mujeres, nacen con vulva, se construyen como hombres. Una persona cisexual se dice, o la cultura cisexual se dice, que es cuando naces con pene, te construyes como hombre, naces con vulva, te construyes como mujer, dejando afuera a las personas intersexuales que nacen con pene y vagina por fuera y por dentro testículos o matriz. Las personas intersexuales no entran dentro de la cisexualidad ni las personas transexuales. Bueno, entonces, cuando sientan atraídas por personas transexuales, reflejan, según su percepción, una homosexualidad reprimida desde su más básica infancia o adolescencia, y que de un golpe ha salido a la luz. A partir de ese momento piensan que ya no podrán verse al espejo de la misma manera, que ya no se van a considerar la persona que se consideraban hasta antes de haber tenido este encuentro sexual. Y bueno, de manera muy tímida me dicen que si les puedo contactar con otras personas con las cuales se pueden identificar, que hayan vivido la misma experiencia, etcétera. Pero yo les recomiendo primero que vengan a una consulta, a una sesión, para explicarles qué es el sexo biológico, qué es la identidad de género, qué es la orientación sexual, qué es la proyección del género, antes de que tengan contacto con otras personas, porque probablemente esas otras personas tengan una definición errónea de estas definiciones básicas y los van a confundir muchísimo más de por sí de lo confundido que ya se encuentran, ¿no? Y pueden llegar inclusive a caer en un terror, en una psicosis, al descubrirse que realmente puedan ser homosexuales cuando no es así, y pueden llegar a tergiversar la situación como si se tratara de una enfermedad incurable y mortal, que les puede dejar con un trauma, con una situación
pues negativa de por vida, ¿no? Y destrozarle su vida de manera automática e inmediata, contundente y sin ninguna solución. Por ello es importante que antes de comenzar a socializar con personas, ¿no? Que supuestamente se identifican desde su criterio subjetivo, en base a lo que tienen construido en la sociedad, por lo que la misma sociedad les dio, es importante que primero vengan conmigo para una definición básica, ¿no? Y bastante objetiva de lo que son estos conceptos: sexo biológico, identidad de género, orientación sexual y proyección de género, para que entonces ya con la información adecuada, constructiva y propositiva puedan ya sacar conclusiones. Obviamente yo también les ayudo a ayudarse a identificar, sobre todo para que puedan convivir con personas que tengan la misma información objetiva y no hayan creado una estructura negativa con estos tintes de enfermedad y de vidas infelices, ¿no? Porque bueno, en nuestra sociedad occidental es muy común definir como homosexual a una persona que tiene sexo con personas de su mismo sexo biológico e identidad de género. Sin embargo, existen muchos casos en que la persona no se ve a sí mismo como una persona homosexual y probablemente no lo sea, ya que además consideran que su comportamiento sexual no define necesariamente su identidad sexual. Palabras, comportamiento sexual, identidad sexual, sexo biológico, proyección, puede que sean muy nuevas para ti. Por eso es importante que escuches Transicionando a través de www.praiaradio.com.mx, la radio diversa, conmigo, que soy terapeuta en psicología humanista y sexualidad humana. Y recuerda que también me puedes seguir a través de Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Pero bueno, echemos un vistazo a lo que se piensa en otras culturas al respecto, ¿no? Es importante repasar algo de historia y dejar que la sabiduría ancestral nos dé la respuesta. Vamos a comenzar con el conocimiento sobre múltiples ejemplos en culturas orientales de la existencia y la aceptación social de la homosexualidad y de las personas que utilizan una vestimenta opuesta, ya sea por rito, por cultura, por representación artística, por gusto, etcétera, etcétera, que utilizaban vestimentas del género al que por costumbres y por modos y formas se fue asignando a personas, ¿no?, de una genitalidad distinta. Es importante también ver que la diversidad sexual es tan antiquísima, es tan ancestral como la humanidad misma, y por lo tanto es tan natural ser diverso como natural es respirar. Por eso es importante señalar que en todos los casos la homosexualidad en nuestro pasado no solo era respetada, sino vista como algo socialmente común, convencional, natural e inclusive hasta en ciertos aspectos heroico, como un acto de heroísmo, porque representaba unir fuerzas de la misma vitalidad, unir fuerzas del mismo sexo biológico genital, de la misma identidad, siendo también objeto de ritos de iniciación secretos de adolescentes con la idea de afirmar el valor como guerrero. Sobre todo estaba muy enfocado hacia el falosincralismo, hacia la falosincrasia, hacia el macho biológico, ¿no? Todas las culturas que surgen durante esos tiempos antes del siglo 8 a.C., antes del año 700 a.C., 900 y todavía hasta el siglo 4 después de Cristo, al año 300, presentan figurillas fálicas y rituales asociados fuertemente a la sexualidad masculina, que era el prototipo de una fuerza generadora de todo lo existente, papel que en muchas ocasiones se sustentó en rituales de magia y de religión. Ya después, en los albores de la cultura egipcia, los soldados que salían a la guerra llevaban figurillas del dios Set, que era el protector del coito anal, y lo sostenían fuertemente en su mano cuando, a falta de mujeres, satisfacían sus necesidades de afecto o de desfogue sexual con algún compañero de batalla. El ano se le solía tener retribución a la puerta de Set, al ser del dios estéril del desierto. También se le consideraba mucha asociación respecto al sexo estéril. Esto era al sexo que no procreaba. En la India premusulmana tenían un ritual en el que utilizaban un pene de piedra al que llamaban lingam, que representaba el poder dador de la vida del dios Silva. Por lo general, el lingam se insertaba en un hueco en el suelo llamado yoni, que era una representación simbólica de la vulva. Este ritual se asociaba a la fertilidad de la tierra. Fíjense que curiosamente también se dice que se le dice yoni al ano de las hijras, que son las mujeres transexuales de la India, como también se centra en
en un género, ¿no? Del paraguas de la diversidad de géneros, como en este caso las personas de género no binario aquí en Oriente, no en Occidente, y también considera a personas que se transvisten o a personas de género intersexual, como mayor conocidas como hermafrodita, que tienen pene y vulva por fuera, pero por dentro tienen matiz y ovario y vulva o vulva. También así como fueron llegando los inventores del castigo, ¿no? Todo esto de una cuestión mal manejada del estoicismo de Séneca, de esta culpa castrante y de un hermano siniestro, ¿no? Del pecado, como fue la religión judio-cristiana, ¿no? Que heredó muchas cuestiones del latín, de los romanos, de los griegos, y lo que en un principio eran buenas y ricas costumbres pasó a ser etiquetado como monstruoso por los judio-cristianos contra la ley de su Dios, agregando etiquetas de antinatural y una serie de largos adjetivos que hoy todavía se toman como una verdad absoluta. Pero todo esto, ¿con qué finalidad? ¿Para qué? Pues simple y sencillamente para mantener linajes limpios y mantener las riquezas materiales, no era para otra cosa. No tenía la intención de un enriquecimiento espiritual, energético, como antes se manejaba, de una vida plena. No, era únicamente para preservar las riquezas materiales y el linaje, la casta pura. Y bueno, todas estas relaciones sexuales entre varones, la masturbación y el coito interrumpido, el onanismo, son prohibiciones bíblicas destinadas a que el sexo sea sola y exclusivamente para la procreación, no para fines de esparcimiento, ni de exploración, ni de placer. Única y exclusivamente para procrear. Qué flojera, ¿no? Entonces, para tener un hijo varón que heredara la hacienda del patriarca o las riquezas, dado que las mujeres judías no podían ejercer la administración de las riquezas de la familia. A falta de hijos varones, las posesiones familiares pasarían al esposo de la hija y por lo tanto al patrimonio de la familia política, con el riesgo de que los parientes de la esposa quedaran en la ruina. Dios no lo quiera, por eso era mal visto que tuvieran únicamente mujeres en la familia. Por eso se le daba todo ese peso al varón, de ahí nació toda esa falosincrasia por la herencia de los bienes y las riquezas, porque estúpidamente estas personas creían que una mujer no tiene la capacidad de administrar riquezas. Cuando la mujer tiene la misma capacidad o inclusive mayor a muchos hombres o a muchos machos biológicos. Quizás por esto los griegos fueron quienes exaltaron de la manera más clara la práctica de la homosexualidad o de la aceptación de la diversidad sexual. Estas personas de diversidad sexual, no conocidas como bisexuales por el término de que podían tener sexo con cualquier persona, que eran alegres y desenfadadas, lograban tener una armonía y un equilibrio espiritual increíbles e incomparables, comparados, ¿no? Obviamente, a las personas que únicamente se enfrascaban en relaciones heterosexuales con prohibición a su desarrollo, porque también hay personas que eran muy felices siendo 100% heterosexuales, ahí no había tanta bronca, pero las que sí tenían este deseo de convivir con otras personas y lo reprimían, sí comenzaban a presentar pues ya cuestiones negativas en su carácter, en su día a día, en su fluctuación de energía. Y sobre todo, estas personas que se denominaban diversas, ¿no? Lograban establecer un orden en que lo natural era tener un amado hermoso o una amada hermosa, mucho más joven que la amante que tenían, y llenarle de regalos junto con algunas enseñanzas de vida para poder incluso luchar junto con él o con ella, brazo a brazo, y ofrendar a esta persona amada, si era necesaria, la vida. Y de ahí comenzó también a nacer todo este rollo de amor romántico que también le dan la madre a las relaciones que pueden ser tan maravillosas, ¿no? Simple y sencillamente amando sin limitaciones. Así pues, la homosexualidad y la Grecia antigua son dos palabras que van unidas hasta un extremo del mito y desgraciadamente también más allá de la ignorancia, porque la Grecia antigua combinaba mucho estas partes, ¿no? Más bien permitía la libre expresión de la diversidad sexual humana, no encasillaba, no castraba, no limitaba, no castigaba, y había una libertad increíble y una plenitud como no se conoce hoy día. Salvo aquellas personas que tenemos una libertad en cuanto a nuestra diversidad sexual, nuestra diversidad de amar, nuestra diversidad de género y nuestra diversidad del ser. Hay autores también que dicen que más que de homosexualidad podríamos hablar, ¿no? También
de constructos erótico-afectivos que no tienen límite en la edad y amor hacia gente más joven siempre y cuando haya este acuerdo entre estas personas jóvenes. Nada de abuso sexual. Cualquier cosa que incluya violencia y abuso sexual es eso, violencia y abuso sexual, sin importar sexo biológico, orientación sexual, identidad de género, proyección de género, edad, religión, color de piel, etnia, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo este amor que se puede tener hacia personas más jóvenes, mancebos, andróginas, mancebas andróginas, más que hablar sobre una libertad sexual, hablaba sobre esta plenitud, sobre este equilibrio, sobre la sexualidad y esta capacidad de poder alternar con personas quizás hasta de un tercer sexo, ¿no? Como son las hermafroditas o personas intersexuales, que combinaban lo más hermoso, ¿no? De la parte del macho y de la hembra. Pero bueno, también dado el gusto que tenían los griegos por la belleza, era posible que muchas de las relaciones consideradas homosexuales según nuestros conceptos actuales no fueran como tales, sino que eran verdaderas relaciones heterosexuales entre individuos felices y gozosos de su sexualidad, que se permitían alternar con otras personas de otro sexo biológico o de otra construcción y de otra identidad sexogenérica, herederos tal cual del arte de los arfeites, de los fetiches, de lo que hoy diríamos maquillaje y desarrollado por los egipcios y los minoicos, que es posible imaginar la belleza de esos mancebos griegos plasmado en los murales del palacio de Cnosos en Creta y las pasiones que ellos podrían haber despertado en sus amantes que veían una hermosa ninfa más que a un macho biológico, dado esta la juventud. No en balde los griegos fueron quienes consiguieron la humanidad dividida en tres sexos. Pero bueno, antes de continuar con ese maravilloso tema de que si tú eres homosexual o simplemente eres una persona que tiene sexo con personas de cualquier orientación sexual o de cualquier sexo biológico o de tu mismo sexo y no deseas etiquetarte, no te despegues. Te esperamos después de ese corte infomercial. Un besito. Ne de güzel kulakların var, ne de güzel kulakların var. Altın küpe ister Osman Aga, altın küpe ister Osman Aga. Das paso kupes ya talo ya pupes. Das paso kupes ya talo ya pupes. Que potira ya ya ta migralo ya. Aman aman yanıyorum ben. Aman aman
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy su amiga Jimena Dos Santos a través de www.praeradio.com.mx, la radio diversa. Y recuerda que a mí me puedes seguir a través de Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Y bueno, el programa de esta ocasión es: ¿tú eres una persona homosexual o eres simple y sencillamente alguien que disfruta tener coito sexo genital con personas de tu mismo sexo o personas de tu mismo sexo biológico, identidad de género, y no tienes problemas de estacionamiento para disfrutar sobre tu sexualidad? Y bueno, antes de continuar quiero mandar un saludo muy especial a un radioescucha que es una cosita hermosa, es un hombre maravilloso, súper amigo mío de años, nos conocemos desde que íbamos casi en el kinder, desde que usábamos el mismo chupón los dos. Saludos, besos y abrazos directamente hasta Zapopan, Jalisco, allá donde se dan los hombres, pero no precisamente unos con otros, como por ahí llegan a decir. No, allá donde se dan los machos de sombrero, bragados, así con pitote, así de esos que aguantan 2 horas, ¿no? Sin venirse, así que te hacen gritar del placer. ¡Ay, chao! Un saludo al ingeniero en audio y músico Fernando Arturo Martínez. Si por ahí tienen alguna canción que quieran ustedes materializar, le hacen a la cantada o es más, quieren grabar los gemidos para su pareja, Fer es una persona específica, experta en hacer eso, así de que ustedes pueden contactarse con él, a ver si aquí me deja su teléfono más adelante para que se puedan contactar con él, con este muchachón. Y también al parecer es un hombre soltero, por ahí si tienen ahí muchachas, pues les da comezón por ahí el changarro, pues también búsquenlo, total, igual él les ayuda a quitarse las ganas, a quitarse las ansias, a bajarles ese estrés, porque es un hombre jalisciense, 100% bragado, hecho y derecho, dispuesto a complacer a cualquier damisela en apuros. Y él es el ingeniero en audio y músico Fernando Arturo Martínez desde Zapopan, Jalisco. Allá se van estos saludos, estos besos y estos abrazos. Y bueno, también tenemos aquí a Barbacos Scorpia, que nos escucha directamente desde España. También un saludo a toda la gente que nos escucha en Europa, en España. Tenemos también audio escuchas en Francia, en Italia, en Portugal. También personas que nos escuchan en Holanda, en toda América Latina, Canadá, Estados Unidos, en fin. Así que bueno, conforme me van escribiendo aquí, me van dejando sus saludos, bueno, pues también les envío muchos saludos, besos y abrazos. Pero bueno, vamos a continuar con el programa de esta ocasión, porque este rollo de, como les comento, que toda la gente que viene conmigo aquí a buscar cómo etiquetarse, dónde ubicarse, les llega a causar inclusive insomnio porque no saben con quién compaginar, no saben cómo identificarse y sobre todo por esta información tan tergiversada sobre lo que es la sexualidad humana. Les deja muchísima confusión. Y bueno, vamos a continuar así como le dice Licinio, ¿no? Él nos comentaba que el matrimonio era para la humanidad una necesidad de vida y algo preciso. Sí es feliz, pero el amor de los mancebos, de las mancebos, siempre que persiga los sagrados derechos del afecto, en mi opinión, decía Licinio, resultado de la verdadera sabiduría. Por consiguiente, que el matrimonio sea para todos los humanos, pero el amor de los muchachos, de las personas jóvenes para una persona ya mayor, sea el privilegio de la sabiduría, pues una virtud perfecta es totalmente inimaginable, un pensamiento muy misógino para las mujeres. Recuerden que en aquellos tiempos todo estaba proyectado para el hombre, el mundo giraba en torno al falo. Afortunadamente ya pasó todo ese tiempo, ya pasó la Edad Media y estamos en una transición en donde, así como lo habla mi programa, estamos transicionando hacia una etapa, ¿no?, de equilibrio, de equidad, en donde hombres y mujeres tenemos las mismas responsabilidades, las mismas obligaciones, los mismos derechos y tenemos las mismas capacidades. El sexo biológico, la identidad de género no te construye, no te define. No importa lo que tengas entre las piernas, si eres una persona intersexual, si eres una persona hermafrodita, si eres bisexual, si eres transexual, si tienes cualquier otra orientación sexual, tenemos los mismos derechos, las mismas obligaciones y las mismas capacidades. El cerebro no se define por los genitales. Pero bueno, hablando sobre la homosexualidad que estaba presente hasta en las deidades, Zeus se menciona que era el rey del Olimpo, se enamoró de Ganímedes, el más bello de los mortales. Otro ejemplo de amor de los dioses por jóvenes era el de Apolo, hijo de Zeus, que se enamoró de Jacinto. Son famosos también los amores de Hermes con Himeneo y de Aquiles y Patroclo. El héroe Hércules, considerado el ideal masculino de aquellos tiempos, también tiene un momento de travestismo.
Cuando Hércules es vendido como esclavo a Onfala, la reina de Ligia, surge una historia de amor entre ellos que sería conocida porque ambos invierten sus roles. La reina se viste con la piel de león de Nemea, mientras que Hércules, vestido con atavíos de mujer de aquel entonces, que era muy parecida a las prendas, ¿no? Las túnicas, que incluía ya trenzas de cabello, se pasaba los días hilando con una rueca. Se decía que Heracles, Hércules, coqueteaba con su sobrino adolescente Iolao, mientras realizaba sus 12 trabajos. Es bien sabida la afición que tenía también Alejandro Magno por jóvenes andróginos, y nadie puede poner en duda la hombría de Alejandro, que construyó un imperio a sangre y fuego a la edad de 22 añitos, cuando muchos huevones que conozco no hacen ni madres y ya tienen más de 30 años. También los romanos, conquistadores del mundo antiguo, tenían a las fiestas dionisíacas o bacanales en honor a Dionisios o Baco, como la celebración de las cosechas abundantes, tanto de alimentos como de placeres. Todos estos eran momentos de exaltación del sexo hetero como el homosexual y las relaciones entre varones y hombres de diferentes edades que estaban de acuerdo a tener coito sexogenital. No había abuso de poder ni de edad por ninguna parte, pero sí había este deseo de disfrutar sobre su sexualidad. Y ya entre las culturas mesoamericanas, para comenzar a pasarnos de este lado del charco, y las culturas andinas también se reconocía la homosexualidad y la diversidad sexual como una situación natural. Basta mencionar a la diosa Tlazolteotl, que su nombre llevaba la duplicidad del género y que era considerada como una deidad femenina, pero su nombre corresponde a un dios varón. En náhuatl, la terminación teotl aplica a divinidades masculinas y para las divinidades femeninas se usa el Cihuatl. Entonces ella, para ser referida como mujer, sería Tlazolteotl, no Tlazolteotl, ¿no? Y bueno, Tlazolteotl, de origen huasteco, era la diosa de los placeres carnales, de las prostitutas, de las ninfas del placer sexual, de los amantes y las amantes no casados, de las iniciaciones sexuales de las jóvenes y los jóvenes. Y paradójicamente, era la primera quien recibía el alma de un muerto en su viaje al inframundo. Increíble que parezca, ¿verdad? También era al mismo tiempo el alma de una persona muerta en su viaje al inframundo. Era la misma que al tiempo cual era hombre y mujer, todo en uno. Era la divinidad asociada al orgasmo, muerte chiquita como se le llama aquí, y a la muerte real, la muerte permanente. Tlazolteotl fue bautizada equivocadamente por los españoles como la diosa de las inmundicias. Pinches españoles cabrones que por sus huevos hacían lo que se les daba a los hijos de la chingada, hijos de la verga. Pero bueno, a causa de estos preceptos católicos de mierda, de los frailes que consideraban que todo el sexo era inmundo, pobres pendejos, y que la homosexualidad era una abominación, hijos de la verga, pero bueno, con toda y la influencia católica aún persisten en el sur de México las tradiciones de respeto y veneración a las muxes que estaban, como se menciona a esta diosa Tlazolteotl, ¿no? Tradiciones de respeto que son machos biológicos que en base a estas raíces prehispánicas se trasvisten y son orgullo de sus familias porque continúan con esta tradición y son comunidades donde se desempeñan importantes funciones en la preservación de las tradiciones y en la iniciación sexual de las personas adolescentes. Como reminiscencia es importante señalar que en el siglo XVII, por allí de 1600, aunque de orígenes seguramente muchísimo más antiguos, en la ciudad de Nápoles se documenta la existencia de los Feminelli, versión italiana de las muxes, con funciones sociales muy definidas y que persisten hasta el día de hoy, aunque dicha tradición está desapareciendo. También en las culturas andinas preincaicas, bicus, moches y chimúes, también se consideraba el sexo entre varones como personas, como parte de un culto religioso, no así el sexo entre mujeres. El sexo entre mujeres estaba mal visto por esta sociedad falocéntrica imponderante. También en sus comunicados, Ciesa de León transcribe las palabras de Fray Domingo de Santo Tomás y dice así: es verdad que generalmente entre los serranos y yungas el demonio ha introducido este vicio debajo de especie de santidad, y es que cada templo o adoratorio principal tiene un hombre o dos o más,
según la importancia del ídolo, las cuales andan vestidos como mujeres desde el tiempo que eran niños y hablan como tales, y en manera, traje y todo lo demás remedan a las mujeres. Con estos mozos, casi como por vía de santidad y religión, tienen los señores principales su ayuntamiento carnal y torpe los días de fiesta. Y bueno, así como lo menciona Domingo de Santo Tomás en sus crónicas, también se dice que entre los nobles mochicas era costumbre que los segundos hijos varones fueran consagrados a Xi, la diosa de la luna, por lo cual eran educados en los ritos secretos a la diosa, y antes de curar con hierbas, cuando un joven dedicado a Xi cumplía los 12 años, era entonces, así como ustedes lo escuchan, consagrado como sacerdote ritualista y presentado a los sacerdotes guerreros de Aipaek, el dios sol para aquellos, ¿no? Y al día siguiente, aquellos sacerdotes guerreros interesados en el joven se daban cita en la explanada del templo de Xi y demostraban sus habilidades en una danza combate o cumpliendo una tarea solicitada por el pretendido, la cual consistía casi siempre en cazar un jaguar o un oso frontino, el oso de anteojos. El ganador desposaba al sacerdote de la diosa luna, y los perdedores, si no habían muerto durante la prueba, eran sacrificados a Aipaek. El sacerdote de Xi y el sacerdote guerrero de Aipaek hacían ayuno de sal y chile en sus respectivos templos. La recepción nupcial se llevaba a cabo en una noche de luna llena. El sacerdote de Xi era penetrado y desvirgado en el altar del templo de la diosa en una ceremonia a la que solo podían asistir los nobles. El sacerdote guerrero de Aipaek no vivía con su desposado, pero lo visitaba cuando lo deseaba, que deseaban tener coito sexo genital. Estos son solo algunos ejemplos de cómo la historia y las tradiciones culturales nos muestran que la diversidad sexual es tan natural como la vida misma, que no es la naturaleza la que condena o absuelve a las formas del sexo, ni del sexo biológico, ni de la identidad de género, ni de cómo proyectas tu género, ni tu sexo, sino cómo las personas, en aquel entonces exclusivamente los hombres, y sus intereses estaban dictados por su naturaleza coito sexogenital y los deseos de practicarla. Sin embargo, algo que queda claro es que la sexualidad humana, y en muchos casos también la animal, es un abanico inmenso de posibilidades. Recordemos que nosotros somos animales racionales, los otros son animales irracionales, según eso, porque luego veo muchos humanos que son muy irracionales, pero bueno, en fin. Y todas estas prácticas sexuales son tan naturales, tanto unas como las otras, tan respetables y tan válidas, en tanto consigan hacer felices al individuo y las personas que convivan en esta sociedad, en ese ambiente sociocultural, sean plenas y sean felices y aporten cosas productivas, pues, a la sociedad en la cual están ejerciendo. Pero bueno, como consecuencia de... Vamos a pasarnos ya a nuestra vida moderna, ¿no? De enfermedades y de infecciones de transmisión sexual como sífilis, gonorrea, chancros, herpes, clamidia, VIH y demás. Sobre todo en los inicios en que dicha infección se asoció a personas homosexuales varones, los organismos internacionales encargados del control de las enfermedades, como son la OMS, la OPS y la CDC, se encontraron con la necesidad de redefinir los conceptos relacionados con los hábitos sexuales de las diferentes poblaciones en las que se había desarrollado la infección por este virus. El primer obstáculo para entender la influencia que tenía el comportamiento sexual en la expansión de la enfermedad era el concepto de homosexual, el cual estaba tergiversado y era únicamente conceptualizado para algo negativo, para algo malo, como una enfermedad inclusive que estaba condenada para una pena eterna en el infierno, y que hasta ese momento se enmarcaba de manera más o menos superficial toda forma de acercamiento sexual entre varones. Curiosamente, la homosexualidad femenina, o denominada como lesbianismo, no parecía tener ya hoy día, a excepción de aquellos tiempos, ninguna influencia en la distribución de la infección viral, cuando las infecciones y las enfermedades de transmisión sexual no son exclusivas de ningún sexo biológico, ni de ninguna orientación sexual, ni de ninguna identidad sexual. Así pues, ante lo confuso y a veces ofensivo del término homosexual, se decidió acuñar un término más preciso que definiera todas las posibles formas de aproximación sexual entre varones, sin que fuera estigmatizante y que permitiera un manejo más serio de los datos epidemiológicos de la enfermedad. Es por ello que se sustituyó al término homosexual por el de
hombres que tienen sexo con otros hombres, abreviado HSH, escrito así con guión H-S-H para hacerlo, ¿no? Para comprenderlo del derivado del inglés men having sex with men, M-S-M, M-S-M. Así pues, la adopción de este término también obligó a una comprensión más profunda del comportamiento sexual de los varones en la actualidad y redescubrieron prácticas sexuales que son comunes en ciertas culturas desde hace miles de años y que muestran la enorme diversidad que se da en la sexualidad humana. Por ello, hoy en día se utiliza el término homosexual, bisexual, transexual, etcétera, 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 con finalidades informativas, educativas y lúdicas, no ya como se utilizaba antes con fines de estigma. Por eso, personas como el Dr. Omar Minwalla, director clínico del Sexual Recovery Institute de Los Ángeles en USA, what does mean, que la persona, la doctora, imagina que tiene mucho traje con norteamericanos, definió algunas de las situaciones en que los varones tienen sexo con varones y mostró que no podemos asumir que un hombre que disfruta el sexo anal sea homosexual, sea considerado como gay. Estos ejemplos nos recuerdan que el comportamiento sexual y la identidad sexual son dos cosas completamente diferentes. Esto deriva a tratar el siguiente tema, bisexualidad. Bueno, se dice que existen hombres y mujeres bisexuales que practican sexo con personas ya sea de su mismo sexo o del sexo opuesto, al igual como identidad de género. Y habitualmente se utilizan términos como bicuriosos para hombres que también están en una relación de pareja con una mujer y se identifican predominantemente heterosexuales, pero que también encuentran a algunos hombres sexualmente atractivos y desean tener sexo con ellos. Pero no se despeguen porque esto se está poniendo buenísimo. Vamos a ver después del corte musical los heterocuriosos. No se despeguen. Esto es Transicionando a través de www.prairadio.com.mx, la radio diversa. Y yo soy su amiga Jimena Dos Santos. Recuerden que a mí me pueden seguir a través de Facebook, Twitter e Instagram. Les mando un besito. No se despeguen. ¡Mua! Spend all your time waiting for that second chance, for a break that would make it okay. There's always some reason to feel not good enough, and it's hard at the end of the day. I need some distraction. Oh, beautiful release. Memories seep from my veins. Let me be empty. Oh, weightless, and maybe I'll find some peace tonight. In the arms of the angel, fly away from here, from this dark, cold hotel room, and the endlessness that you fear. You are pulled from the wreckage of your silent reverie. You're in the arms of the angel. May you find some comfort here. So tired of the straight line, and everywhere you turn, there's vultures and thieves at your back. The storm keeps on twisting. You keep on building the lies that you make
up for all that you lack. It don't make no difference. Escape one last time. It's easier to believe in this sweet madness, all this glorious sadness that brings me to my knees. In the arms of the angel, fly away from here, from this dark, cold hotel room, and the endlessness that you fear. You are pulled from the wreckage of your silent reverie. You're in the arms of the angel. May you find some comfort here. You're in the arms of the angel. May you find some comfort here. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos aquí otra vez en Transicionando a través de www.praiaradio.com.mx, la radio diversa. Soy su amiga Jimena Dos Santos y recuerden que me pueden seguir a través de Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Y bueno, antes de continuar con nuestro programa, quiero enviar saludos a la señora Denise Valverde Iturralde, una gran personalidad del ambiente de la comunidad trans y de la diversidad sexual. Una mujer, una guerrera bastante comprometida con su trabajo, una gran activista, una mujer realmente que está haciendo mucho, está haciendo una visibilidad increíble por parte de la comunidad de las personas trans, presidenta de la red de Respetrans, que es la red sororaria de personas trans por la dignidad, que está haciendo un trabajo, una labor increíble, generando lazos, generando conexos con la sociedad en general, con la política, con temas también de religión, etcétera, etcétera, y que está bastante preocupada y comprometida con todo este tema de la apertura hacia la identidad de género trans y todas las demás diversidades que desprenden de esta misma, porque ella es fiel creyente de que las personas tenemos los mismos derechos y las mismas oportunidades, sin importar lo que tengan entre las piernas, cómo se construyan, a quién deciden amar y cómo deciden proyectarse. Denise Valverde Iturralde, de Respetrans, es una persona también que es amante de los perritos, también si la pueden ayudar por ahí, luego ella se dedica a rescatar perritos y a colocarlos con bolsas de croquetas, con vacunas, etcétera, porque ella lo hace también porque cree que nuestros hermanos caninos tienen también la oportunidad de tener un hogar y de disfrutar del amor, de la comprensión y del cariño de muchas personas, ¿no? Y que también merecen una oportunidad en esta vida de ser personitas caninas felices. Un saludo y un besote a Denise Valverde Iturralde de Respetrans. Pero bueno, más saludos y besos y abrazos. Te pueden enviarme un inbox, un mensaje y con gusto aquí se los dejo. Seguimos, entonces nos quedamos con los heterocuriosos. Se dice que hay algunos hombres, ¿no?, jóvenes que suelen ser abiertamente sexuales hacia con otros hombres como parte de su desarrollo sexual y de sus funciones erótico-afectivas, y también canalizando toda esta energía, porque también es un rollo también de energía, que no nada más va de la mano de, ay, ando caliente y voy a coger con un hombre o con una mujer, no. Es también todo un proceso energético que yo lo explico muy bien también cuando doy sesiones en terapia
terapias y todo, conferencias, comunicados de prensa, etcétera, etcétera, que se habla mucho también en base a cuestiones de metafísica, como es la teoría de cuerdas, que son teorías bastante interesantes que habla de estas conexiones energéticas en base a lo más divino que es esta parte que no podemos ver, que no podemos tocar. Y muchas veces los jóvenes exploran y tienen sexo con otros hombres como una forma de aprender acerca de su propia sexualidad, para descubrir qué es lo que les gusta y qué es lo que no. Es bastante común que hombres jóvenes comiencen a explorar su sexualidad con otros jóvenes a una edad bastante temprana. Los adolescentes, cuyas identidades aún no están definidas, suelen explorar su sexualidad sin siquiera poseer una orientación eminentemente y abiertamente homosexual o gay. Y bueno, todas estas cuestiones también van de la mano con ¿para qué etiquetarse? Si lo único que vas a hacer es tener coito sexogenital, o lo único que vas a hacer es amar a otra persona. Para el amor, para el placer, para el sexo, no debe de existir ninguna etiqueta, ni siquiera para el día a día. Quizá las etiquetas puedan ser utilizadas para ver con quién te puedes identificar más, con quién puedes hablar temas con los cuales puedas dominar abiertamente, ¿no? Como un ingeniero mecánico se identifica con otro ingeniero mecánico, como un chef con otro chef, como una modista con otra modista, mas no deben de ser etiquetas, no deben de ser temas para excluir, para asesinar, para delimitar, para discriminar, para mancillar la identidad, la integridad, la felicidad de ninguna persona. Si acaso estas etiquetas, como ya lo menciono, deben de ser utilizadas como para poder compaginar con personas que viven, piensan y actúan muy similar a ti, mas no para excluirlas, no para señalarlas, no para discriminarlas, no para golpearlas, no para humillarlas, no para someterlas. Pero bueno, después vamos a hablar también de los fetiches. Los fetiches son considerados por algunas personas, ¿no?, que no se identifican a sí mismas en este aspecto como homosexuales, pero pueden resultar atraídos sexualmente por determinados comportamientos o partes del cuerpo masculino que puede tener una hembra o una mujer construida como tal. Por ejemplo, hay algunos hombres que tienen el pene como fetiche, se ven a sí mismos en situaciones en las cuales quisieran practicar sexo oral o simplemente ver el pene de otros hombres como si fuera el suyo mismo, hacerse una autofelación, pero no tienen interés ni se sienten excitados por el resto del cuerpo masculino. Esta clase de hombres siempre explican y comunican no tener ningún interés en estar involucrados emocionalmente o tener relaciones sexuales con otro hombre, apreciando caracteres sexuales secundarios como vello, masa muscular, rostro, energía, etcétera, etcétera. Simple y sencillamente se sienten atraídos enormemente por el falo. Y este falo lo puede tener otro hombre alto, delgado, moreno, prieto, de cualquier color de piel, de cualquier raza, de cualquier etnia, porque no les interesa ninguna otra parte que no sea el pene. O inclusive puede ser una mujer con un arnés, no una mujer que pueda tener un arnés, no, porque tienen fetiche con el pene. O pueden ser hombres que tengan fetiche con su propio pene y si tienen la capacidad de autoerotizarse, hacerse autosexo oral, lo hacen o se la pasan adorando su pene, ¿no? Este es un fetiche que tienen hacia el pene. También después vienen personas que tienen una adicción al sexo, la cual como práctica puede ser utilizada o enfocada como una situación de una droga para escapar de cierto dolor psicológico, patológico, emocional, conductual, circunstancial, social o provocado. Al igual que con otras adicciones pasa de la misma manera. La persona que es adicta al sexo suele buscar cada vez mayor intensidad en las prácticas sexuales y su adicción asciende al punto de necesitar una dosis cada vez más alta, correr más peligro, hacer cosas más diferentes, arriesgadas, que inclusive poner en peligro su propia vida, con el fin de satisfacer sus necesidades y escapar o adormecer el dolor que le atosiga. Por ello es importante acudir a terapias con personas que somos especialistas para poder menguar todas estas situaciones, después irlas desfogando y tratando y no caer en este tipo de adicciones que pueden destruir tu vida. Sí, a final de cuentas todos vamos a morir, pero de aquí a que moremos, ¿qué infiernos vas a llevar en tu cabeza? ¿Qué calidad de vida vas a tener? Pues muchas veces muy diferente a cuando vas a tener una paz, una integridad sexual como la que puedes tener cuando estás en terapia, a diferencia de cuando estás con una adicción
sexual, ¿no? Pero bueno, hay muchos casos en los que una persona adicta al sexo heterosexual busca sexo con otras personas de su mismo sexo o identidad genérica para incrementar la intensidad de su acto sexual. Puede alternar, puede estar con una persona del mismo sexo con otra de un sexo diferente al mismo tiempo, bajo ciertos acuerdos y criterios, y disfrutarlo abiertamente como si únicamente lo hiciera con la persona heterosexual. Y esto es por una adicción al sexo. Una vez más les repito, si ya está poniendo en peligro tu vida una adicción a las drogas, al alcohol, al cigarro, al sexo, a la comida, puedes contactarme por vía inbox, puedes escribirme al Facebook, Twitter, Instagram, Jimena Dos Santos, y enviarme también un mensaje al 55 23 30 47 88. Yo me encuentro en Ciudad de México y próximamente voy a estar en Guadalajara, Monterrey, Puebla, San Luis y Zacatecas para hablar sobre todos esos temas bastante interesantes e información que hace falta en nuestra sociedad para ser personas más plenas, felices, sueltas y capaces de disfrutar de nuestra sexualidad. Después viene también las personas que tienen repeticiones de un trauma, que puede ser un factor que lleva a la persona heterosexual a tener sexo con personas de su mismo sexo al haber sido abusada sexualmente en la infancia o en la adolescencia. Hay porcentajes, esto no es una norma, no significa que si tú fuiste abusado o abusada sexualmente de pequeño tiendas a repetir el patrón de pedir ser abusada o tener sexo con la misma persona que quizá te abusó un hombre, ¿no? Que es muy común que el hombre viole niños, niñas, etcétera. Es muy baja la probabilidad de que se repita, pero sí los hay, pero por lo tanto no se puede considerar una normativa. A veces, el comportamiento sexual con hombres puede prevenir alguna clase de trauma sexual que confunde y complica el desarrollo sexual de la vida adulta del individuo, aunque sabemos que el abuso sexual no es causa de la homosexualidad de ninguna manera, y algunas veces las víctimas de abuso sexual reconstruyen el abuso en determinadas maneras como respuesta a ese trauma, focalizando en base a lo que su mente conoce, ¿no? A lo que le heredaron, y no con información, no con herramientas como en terapia se le pueden dar para que pueda conducir de manera positiva y constructiva ese trauma, ese abuso sexual y pueda reenfocar su existencia y toda su energía, tanto sexual como en general, para ser una persona plena, feliz, productiva en esa sociedad y evitar vivir a la sombra de la tristeza. También están las personas que tienen accesibilidad y disponibilidad de disfrutar de su diversidad sexual, sin ningún fetiche, sin ningún trauma, sin ningún prejuicio. Y en muchos casos existen bajo ciertas circunstancias y situaciones en las cuales las personas homosexuales y heterosexuales, porque este no es propio de ninguna orientación sexual, deciden tener sexo con otra persona con la cual no sienten una atracción o el deseo completo por una relación erótico-afectiva, pero debido a la falta de otros medios o porque están cansados de masturbarse o simplemente porque dicen quiero coger y punto, no me importa, ¿no? Vulgarmente aquí en México dicen un hoyo aunque sea de pollo, ¿no? Para mantener relaciones sexuales y echarlos afuera, ¿no? Así como que para soltar los mocos, como dicen por ahí muchos hombres de manera vulgar. Por ello es probable que el ejemplo más conocido sea el sexo entre hombres en las cárceles. Otros ámbitos de solo hombres donde se puede dar esta situación es en la milicia, las casas de fraternidad, jóvenes en zonas campestres o en culturas que realizan segregación de género en las cuales los sexos de hombres con hombres o de mujeres con mujeres es muy común y es altamente disponible. También existen aquellas situaciones en las cuales un hombre que no es homosexual practica sexo con otros hombres al ser fácilmente accesible por cultura, por físico, por cuestiones erótico-afectivas, porque simplemente se le calentó el culo, etcétera, 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 y requiere poco esfuerzo para conseguirlo. O sea, un hombre es caliente, encuentras otro hombre caliente, cierra los ojitos y dice, no chinga su madre, de aquí no me acuerdo, pues vamos a coger, ¿no? Y bueno, esto puede llegar a pasar muy seguido en zonas tumultuarias, en el metro, en transportes públicos, metrobús, parques, baños públicos, etcétera, 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 etcétera. A final de cuentas, para amar y para tener sexo no se necesitan etiquetas. También están aquellas personas que practican la homosexualidad a cambio de dinero, se prostituyen ante cualquier situación de cualquier persona que les ofrezca una remuneración inmediata económica o material. Estas personas que pueden ser homosexuales por dinero se sienten principalmente atraídos por mujeres, ¿no?
pero pues tienen sexo con hombres por el dinero, debido a que, bueno, con el dinero pueden obtener, seguir sus estudios, comprarse un coche, una casa, etcétera, 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 e inclusive lo hacen un modus operandi vivendi. En este grupo de hombres que son homosexuales por dinero y de mujeres que son lesbianas por dinero, podemos incluir algunos strippers, table dancers, ¿no? Escorts, que trabajan en clubs específicamente homosexuales o hetero. También están las personas que dan masaje y ofrecen sus servicios a hombres o a mujeres con un plus extra, ¿no? Con el happy ending, como se conoce por aquí. Y bueno, también con blowjob. En este trabajo también se encuentran jóvenes y niños de la calle que para sobrevivir se convierten en trabajadores y trabajadoras sexuales. Y también está el hombre heterosexual seguro de sí mismo y sin compromisos que provee servicios sexuales a cambio de dinero. Y ante esta situación se entiende la expresión de más cornadas da el hambre que un hombre. Así que bueno, para terminar este programa, si tú eres hombre, mujer, intersexual o lo que sea, ¿no? O tienes pene, testículos, vagina, vulva, o tienes ambos, o no tienes nada, o testículo poliquístico, o ovario foliculizante, o testículo foliculizante, o ovario poliquístico, eres heterosexual, homosexual, bisexual, o tu proyección de género es diversa, no importa. Si has experimentado el sexo con otro ser humano y la situación te pareció agradable y como resultado te han entrado dudas respecto a tu sexualidad, espero que este programa te sirva bastante y si no puedes acudir a una terapia conmigo o a una de las pláticas que doy en diferentes lados para ayudarte a comprender una vez más que para tener sexo, para hacer el amor, para amar a alguien, no se necesita ninguna etiqueta genital, de identidad de género, ni de orientación sexual, ni de proyección de género. Esto fue, ¿eres heterosexual o no tienes problemas de estacionamiento? Ya sabes, www.praidradio.com.mx, la radio diversa. Un saludo a todas las personas que nos están escuchando y si quieres un saludito para el siguiente programa, envíame un inbox, un WhatsApp y con gusto aquí te envío tu saludo. Muchísimas gracias, les mando un besito y los espero próximamente. ¡Mua! Adiós.